Qué gusto que nos pueda acompañar en Octavo Mandamiento. Como usted sabe, este es un formato que estamos incorporando dentro de Central Noticias y pues la idea es abarcar la mayor cantidad de personajes, figuras políticas principalmente, que tienen un rol protagónico, si se quiere, en nuestro país. Y vamos a conversar justamente hoy con doña Laura Fernández, ella es ministra de Planificación Nacional y Política Económica aquí en Mideplan. Gracias por aceptar la entrevista, ministra. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar en diferentes medios, pues, para contar un poco el trabajo que hacemos. Este es un formato que hemos denominado Octavo Mandamiento, justamente de preguntas y respuestas bastante ágiles, que sabemos que eso no va a ser un problema. ¿Siente que su figura es ahora más popular? No. ¿Por qué no? Porque realmente el ministro de Planificación Nacional y Política Económica es una figura técnica, no es una figura popular. De hecho, mis usuarios y mis clientes son otras instituciones públicas. Imagínense qué tan sexy puede ser eso, que mis usuarios son Hacienda, el MOP, CONAVI, Concesiones, el MISIT. Entonces es un ministerio de un ejercicio técnico meramente. Yo no inauguro puentes, ni tengo niños como mis usuarios finales, ni servicios de salud. Entonces realmente el tema de la popularidad, medida como el conocimiento que las personas tienen de nuestro ministerio, creo que no es tan grande como el de otras carteras, por esa razón. Pero yo hablo de su figura. Su figura se menciona en diversas encuestas sobre una ministra con valoraciones positivas y tiene que ver justamente con lo técnico, pero también con la capacidad que puede tener un ministro de conectar con la gente. Bueno, eso es bendición de Dios y del trabajo de equipo. Yo siempre le digo a mis colegas que yo soy solo la cara visible, pero atrás mío hay cualquier cantidad de equipo técnico de primer nivel. Yo le doy gracias infinitas a Dios por el personal que tiene Mideplan, el personal que tiene la Dirección General del Servicio Civil, los casi 400 funcionarios que yo tengo atrás mío y que yo estoy al frente, pues realmente creo que son los que han permitido que yo tenga una cara un poco más visible, fruto de ese trabajo que es meramente de equipo, un trabajo honesto, decidido, fuertecito, porque eso sí se lo puedo garantizar, pero realmente muy contenta. Y esto que comenta, pues viera que es que así soy yo. Yo soy una esparzana, paveña, pero vivo en Cartago y bueno, es que eso, así soy yo. Yo soy una persona, creo que de trato sencillo, coloquial, me gusta resolver y tratar de ser muy eficiente en mi trabajo. No le tengo miedo a hablar con la gente, ni a comerme un gallo cuando me lo invitan. Entonces, creo que parte de eso que usted comenta tiene que ver un poco con mi manera de ser, que es así. ¿Le gusta el reconocimiento? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿En qué se ha sentido reconocida? Me he sentido muy reconocida cuando, y le voy a contar una anécdota. ¿Sí? La primera vez que yo fui a Limón, y me parece que fue en junio del 2022, estrenándome como ministra, fui a Limón y en la reunión de Limón era con actores de la provincia para ver qué queríamos hacer, escuchar las necesidades. A mí me gusta mucho trabajar así. Yo no creo que un ministro de Planificación y Política Económica pueda hacer un buen trabajo sentado aquí arriba en el escritorio en los yoses. Hay que ir a las regiones. Y en esa reunión, de entrada nomás, a mí no me fue muy bien, porque un alcalde hizo un reclamo de la ausencia de muchos años de Mideplan y fue muy duro el señor. Y bueno, para dicha mía y de todo nuestro equipo, el año pasado recibí una llamada de ese mismo alcalde invitándome para entregarme un reconocimiento porque me habían designado madrina del cantón. Yo ni lo sabía y bueno, por muchos proyectos que hemos trabajado con ese y con otros cantones de Limón, pero viera qué bonito fue, porque yo dije, bueno, después de que llegué aquí y fueron un poco duros conmigo y con toda la razón, porque había ciertamente un abandono institucional grave a mi juicio, después me llamaron para contarme que habían aprobado una moción en el Consejo Municipal y que era la madrina del cantón de Matina. Le voy a decir cuál cantón, y bueno, fue muy emocionante. Viera que a veces uno en estos puestos lleva mucho palo y a veces... ¿Usted ha llevado palo? Claro que yo he llevado palo. ¿Pero quién le ha pegado así como duro? Hay gente, hay sindicatos que me han pegado palo, hay, ¿cómo se dirá? Opinólogos, formadores de opinión pública, analistas, no sé, que también me han pegado palo. Hay gente que ha criticado mi trabajo sin conocerlo, sin estudiarlo o sin conocer las razones técnicas de fondo de alguna decisión o de alguna no decisión, porque tanto
tanto decidir como no decidir es decisión. Pero usted es de las que creen eso, ¿no? Que bueno o mal hay que tomar se toma o no una decisión, pero hay que tomar algo, hay que generar movimiento, hay que generar cambio, porque la gente está acostumbrada a no decir nada, no toma ninguna decisión y pasa el tiempo y no se resolvió. Bueno, yo creo que parte de los problemas históricos que enfrenta Costa Rica se dan por eso, porque hemos tenido jerarcas tibios y realmente en estos puestos sí, le voy a decir, sí da mucho miedo. Yo firmo los salarios de todo el sector público y respondo en lo civil, en lo personal, con mi propio patrimonio. Esas cosas pesan. Yo soy miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones, de la Junta Directiva del INDER. No son 100 pesos, la responsabilidad son miles de millones de colones, y usted firma decisiones sabiendo que tiene una responsabilidad grande hasta en lo personal de por medio, pero bueno, yo creo que el amor a la patria, Costa Rica es demasiado valioso como para no dar un paso al frente, y además qué aburrido debe ser ministro para uno estar solo sentado ahí administrando las cositas generales. Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, ya de alguna manera la respondió. Muy poca gente conoce el rol de Mideplan. Más usted le pregunta a la gente en la calle qué es Mideplan y qué. ¿Usted cómo cree que ha sido su mandato? ¿Por qué la gente lo reconoce? Bueno, yo creo que la gente empezó a conocer un poco más de Mideplan porque yo traté de agarrar a Mideplan y devolverlo a sus raíces. ¿Cuáles son las raíces de Mideplan? Las raíces de Mideplan son conducir el desarrollo nacional, conducir el Sistema Nacional de Planificación, conducir el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Costa Rica. ¿Usted es una asesora para el Estado? Yo, por ley, soy la asesor del presidente de la República, por excelencia en la formulación de las políticas públicas. Somos autoridad presupuestaria, somos autoridad de la contratación pública e integramos, oiga este dato para que después lo analicemos en otro programa. Mideplan integra 42 órganos colegiados por decreto y 38 por ley. O sea, nosotros estamos en cualquier cantidad de juntas directivas donde el rol de Mideplan era mandar incluso hasta asesores. Yo voy a muchas juntas directivas haciendo milagros con la agenda y me dicen, mire, es la primera vez que un ministro viene. Siempre mandaban un asesor o mandaban un técnico de planta, y realmente Costa Rica necesita tomar decisiones que tenemos que tomarle entre jerarcas. Los mandos medios, gracias a Dios, aquí son muy buenos, muy confiables y muy leales y trabajadores, pero hay decisiones que son de gobierno, de Estado, de política pública, y bueno, yo he tratado de recuperar ese rol de Mideplan. Y también algo que yo he percibido, cuando usted no se sienta en la silla que le toca y ejerce su responsabilidad, alguien más se le sienta. Nunca quedan sillas vacías en la toma de decisiones públicas. Y el error grave en las políticas públicas es que se han sentado otros a los que no les tocaba o a los que no tenían el criterio técnico especializado como el que tiene Mideplan. Entonces yo he tratado de que Mideplan retome su rol de asesor técnico, que esa es su naturaleza, ser un asesor técnico por excelencia en materia de política económica, de política pública, de planificación, y apropiarme de dos competencias que son completamente nuevas, que es la del empleo público y la del Sistema Nacional de Inversiones Públicas, que se ha remozado muchísimo con mi administración. Porque usted entonces es más visible. Yo creo que en parte soy más visible porque he tratado de hacer un trabajo no solamente en el gran área metropolitana. He tratado, y creo que si en algún momento dentro de esas preguntas que tiene ahí me va a preguntar que cuál va a ser mi legado al frente de esta institución, yo regionalicé el Plan Nacional de Desarrollo y yo creo que eso también me hizo más visible. Yo he ido a la región Brunca, he ido a la Huetar Caribe, a la región norte, a la Chorotega. A mí hay gente que me dice, ministra, ¿cómo le gusta a usted ir a Limón? Digo, no es que a mí me guste ir a Limón, es que yo debo ir a Limón para poder trabajar en el desarrollo de Limón. Claro. Ministra, ¿qué montón de veces viene usted aquí a la zona sur? ¿No le da pereza venir a la zona sur? Bueno, es que ejercer mis funciones no dependen de si me da pereza o no, tiene que ser una obligación. Y bueno, en eso es también parte de lo que hemos estado trabajando, dándole un giro a Mideplan para que vuelque la mirada a sus usuarios y no a quedarse tan centralizado en San José. ¿Usted quiere reformar el Estado? Sí. ¿Le va a dar tiempo? Sí.
¿Segura? Sí. Sí, pero me va de las 322 instituciones que tiene este país, ¿cuántas quiere cerrar? Bueno, es que usted está viendo un enfoque de la reforma del Estado. Sí, pero yo hablo de lo que es más visible y lo que la gente espera desde hace décadas, que es un Estado que se agrandó, que tiene un montón de grasa, que no funciona, que duplica funciones, que nos genera plata, porque los impuestos que paga toda la gente, todos nosotros, van directamente a mantener las instituciones que no sirven para nada. Ministra, ¿cómo lo ve desde esa óptica? Bueno, lo primero que le debo de decir que esa óptica que usted plantea no es responsabilidad mía, lamentablemente, sino de la Asamblea Legislativa. Claro, lo entiendo. El que puede crear, cerrar, fusionar o transformar instituciones públicas es la Asamblea Legislativa. Sin embargo, nosotros sí hemos sido muy cuidadosos en darle a la Asamblea Legislativa los criterios técnicos, las propuestas, los estudios. Le hemos dado, incluso yo he estado revisando desde mayo del 2022, recién llegadita yo aquí, y no era porque yo llegué aquí y me puse a trabajar y en 2 semanas tenía proyectos de ley, no, era porque Mideplan tenía décadas de trabajo en este tema y los estudios estaban en las gavetas de los funcionarios de Mideplan, y perdón que use esta expresión sin que ningún ministro le diera pelota y presentara los proyectos. ¿Por qué? Porque la reforma del Estado normalmente es un tema técnico, aburrido, y que no genera muchas grandes pasiones populares, y lo digo de lo digo de esa manera. Ahorita es popular la reforma del Estado. Nosotros le hemos entregado a la Asamblea, me parece que alrededor de 11 proyectos de ley de naturaleza distinta, después se los puedo compartir con mucho gusto. De esos 11 nos han aprobado 2 importantes, me parece a mí. Hay otros que van por esa línea que usted comenta, porque acá en Mideplan nosotros nos dedicamos permanentemente a estudiar las 332 instituciones 332 públicas. Es el dato. Sí, señor. Actualmente Costa Rica tiene 332 instituciones de diferente naturaleza jurídica. Ahí hay de todo. Pero es que, tengo una manta. Pero ¿en qué momento llegamos a eso? Si usted y sus compañeros tienen tiempo, ahora podemos ir y tomarle algunas imágenes a esa manta, porque yo lo digo vacilando. En la primera audiencia que me invitaron en la Comisión de Reforma del Estado, yo quise llevar impreso el organigrama del Estado, porque mucha gente no lo ha visto nunca, no lo conoce yo quiero verlo en detalle, y mandé a imprimirlo, como es grande, mandé a imprimirlo a un ploteo, que es donde imprimen planos grandes de construcción. Pues me llaman, ministra, es que dicen en el ploteo que no cabe, que tenemos que ir a una imprenta donde imprimen vallas de carretera, porque no cabe. Y digo, bueno, vayan a las de las vallas de carretera. Y me llaman, ministra, vea, eso cuesta tanto, pero en una versión donde tenemos que poner en algunas cajitas más tantas, para ya ponerlas todas le sale en tanto. Y le digo, pucha, no, tanto no, porque tenía que pagarlo yo. Le digo, no, deme la versión que sale no tan carísima. Pero le cuento, cuando lo llevé a la Asamblea Legislativa por primera vez, y siempre que tengo oportunidad lo llevo, porque me parece, es muy claro y muy rico de estudiar, ocupamos hasta 6 personas para abrirlo. No, yo no puedo creer. Sí, créamelo. Voy a pedir que me lo alcancen para que ustedes, para que lo abramos juntos y usted lo pueda ver. Y eso que no imprimimos en la gigantografía. Claro. El detalle de todas. Ministra, ¿usted cree en la institucionalidad del país? Claro que sí. ¿Qué no está bien en el Estado? En el Estado no está bien, que creemos que el Estado era una especie el Estado es un animal, veámoslo así, que el Estado nace, crece, evoluciona, pero tiene que irse transformando, tiene que irse adaptando. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que satisfacer el interés público de la gente. A mí me parece que ahí tenemos un pecado capital, que creímos que el Estado nació y así se tiene que quedar para siempre. ¿No ha habido pecado en si se cree o no en la institucionalidad del país? Usted me dice que sí. Yo creo en la institucionalidad del país. Me parece que la institucionalidad del país también es propio que se esté revisando, siendo autocrítico. ¿Cuestionándola? ¿Yo cuestionándola o cuestionándose? No, en general. En general, todas las instituciones públicas deben cuestionar el valor público que producen. Y si usted revisa cuáles son los bienes, cuáles son los servicios que le entrega al ciudadano y descubre que eso que usted entrega no sirve para nada, o nadie lo echaría de menos si deja de hacerlo,
Ese es el ejercicio que yo quiero que todas las instituciones hagan. Y que cuando descubrimos eso, caramba, si yo dejo aquí de entregarle esto al ciudadano no le pasa nada. Pero cuando de vuelta la institución o el funcionario público te dice, ministra, es que yo tengo que hacer eso, porque ese producto viene en la ley que es de los años 60 y hasta que no lo quiten de la ley yo tendré que seguir haciéndolo, aunque nadie extrañe si dejo de hacerlo, o aunque nadie le importe que yo lo haga o no lo haga, yo lo debo hacer porque nos cobija el Estado de Derecho. Entonces, ahí es donde está el kit del asunto, en ese desfase entre un conglomerado de instituciones con leyes que se nos quedaron muy lejanas a la realidad de hoy de Costa Rica, y también leyes que han tenido el pecado capital de ser muy reglamentarias. Hemos tenido leyes en Costa Rica que incluyen toda la minucia. Como la ley de contratación pública. Bueno, esa se actualizó hace muy poco. La ley de contratación pública más bien tomó algunas prácticas que tenían fuerza y que ya se venían implementando en Costa Rica y les dio rango de ley. Esa reforma tiene poco de haberse aprobado y más bien está echándose a andar, y yo siempre digo que cuando hay reformas de leyes es bueno dejar que pase un poco de agua debajo de los puentes para ver cómo se comportan y si necesitan algún ajuste adicional. ¿La Contraloría aporta valor o no sirve? Claro que la Contraloría aporta valor, por supuesto que sí. ¿Le cae mal Marta Costa? No, no me cae mal doña Marta, al contrario, la conozco desde hace muchos años. Le voy a contar una historia. Yo hice mi TCU en la Contraloría General de la República. Yo hice mi trabajo comunal universitario en la Contraloría General. De hecho, ahí ya estaba doña Marta, ya ahí estaban algunos de los gerentes a quien yo les guardo gran respeto y aprecio en lo personal. Incluso el TCU era como de 4 meses, una cosa así, y me gustó tantísimo trabajar en la Contraloría que me quedé un año gratis en aquellos tiempos de estudiante de la Universidad de Costa Rica. Entonces, es una institución que yo respeto, que conozco su rol trascendental en democracia y a la cual, por supuesto, que también le guardo gran cariño en lo personal por esa experiencia laboral, siendo muy joven, que tuve ahí. Entonces, ¿qué no le gusta a Marta Costa? Yo preferiría que no dijéramos el nombre de doña Marta Acosta, porque si lo decimos, la Contralora, lo estamos personalizando. Pero es que hay que personalizarlo, porque digamos, yo no puedo hablar del Mideplan sino verla a usted. Claro. O no puedo hablar de la Contraloría sino verla a ella, y sobre todo porque en la última reunión que se tuvo el Poder Ejecutivo, que es inédito, histórico, se quiere, un hito donde la Contraloría hace que el presidente y ustedes vayan a escuchar sobre Ciudad Gobierno, porque ese proyecto no avanza. Bueno, realmente creo que eso es parte de la vocación de diálogo que nosotros tenemos. Yo hace un ratito le decía que a mí me gusta dialogar, que me gusta conversar con la gente, que no le tengo miedo a escuchar diferentes posiciones y a buscar acuerdos. ¿Qué no me ha gustado a mí de este proceso? No me ha gustado que parece que hay alguna firmeza innecesaria en defender posiciones sin tener una disposición al diálogo. Pero esa defensa la ha hecho Marta Costa. En parte sí, la ha hecho doña Marta Costa como titular de la Contraloría. Por decirle algo y contarle, antes de esa reunión con el señor presidente, nosotros teníamos varios meses. ¿De estar reuniéndose con ellos? No, de estar pidiéndole ¿En serio? que nos diera la oportunidad de reunirnos, que nos gustaría ver a fondo, que nos gustaría que nos concedieran una audiencia para revisar las diferencias de criterio que teníamos, y no recibíamos respuesta positiva a esas gestiones. Por eso fue que intermedió la señora diputada, doña Pilar Cisneros, solicitándole también ella la audiencia, y incluso el señor presidente de la República, que a él sí, dichosamente se la dieron, y tuvimos la oportunidad pues de tener esa reunión que no se esperaba fuera una reunión pues tan mediatizada. Sin embargo, como usted sabe, la Contraloría pidió que la reunión fuera grabada y todo lo demás. Donde participe el presidente siempre va a ser mediático. Bueno, y fue una buena idea, creo que fue una gran idea del ministro de Comunicación, de don Jorge Rodríguez Vives, que ya que la reunión se iba a grabar, que era propio que por transparencia se transmitiera, porque habían muchas dudas, y también para que los costarricenses vieran a mí cómo me duele, porque a veces hay gente que me escribe en redes sociales: la ministra es tan chapa que un proyecto ya listo no lo ha podido echar a andar como Ciudad Gobierno. ¿Le duele eso?
Claro, yo digo, O sea, ay, no claro. es que me duele, sino que yo digo, ay Dios, ¿cómo la gente me dice eso? Si ese proyecto estuviera listo, Bueno, ya pero ese sí proyecto pero sí le duele. ya ese proyecto estaría arrancando. Los ministros no son de palo ni las ministras. le digo, a mí me duele porque yo creo que a uno le cambia mucho la perspectiva desde que se convierte en mamá. Y ¿En yo, serio? sí, y yo soy mamá. Yo llegué a ser ministra con 14 semanas de embarazo. Recuerdo. Y ahora yo no pienso solo en mí, yo pienso también en la Costa Rica que quiero para Fernanda, mi hija, que tiene 1 año y medio. Entonces yo digo, ay Dios, ¿cómo hago yo para el tiempo en el que esté en esta silla de ministra ser lo suficientemente eficiente de que alguna cosa que yo haga, y ojalá muchas, pero por lo menos alguna ayude a que Fernanda, que va para arriba, viva en un país mejor? Es que eso es lo que yo quiero. Y Sí. ser mamá, vean, las que están viendo el programa y son mamás, yo creo que van a coincidir conmigo, es que a uno le cambia la vida y la visión del mundo, la visión de lo que haces y la visión de la herencia que le quiere dejar al país pensando en los hijos de uno. Volvemos a doña Marta Costa. Ella dice que usted ha expresado inconsistencias en el proyecto Ciudad Gobierno. Por ejemplo, es imposible que se sepa con exactitud el monto de ahorro si el proyecto no está en la fase de preinversión. Sí, eso es cierto. O sea, no se sabe cuál es Yo el no ahorro. lo niego. ¿Y sabe por qué no lo niego? Ajá. Porque nosotros tuvimos que detener toda la fase de preinversión por un documento que se llama advertencia, que llegó De la de doña Contraloría, Marta. claro. Entonces, esto es muy, y se lo voy a explicar con bastante detalle, Ajá. porque usted tiene a todos los equipos de trabajo caminando fuerte. Yo con la gente trabajo con un cronograma de trabajo, con objetivos, metas y plazos. Así trabaja nuestro equipo aquí. Y gracias a Dios, eso es lo que nos ha permitido generar resultados, porque estos tiempos son muy cortos. Nosotros veníamos avanzando con ese proceso de trabajo, pero nos llega un documento de la Contraloría que se llama advertencia. Pero eso no es solo una advertencia, es un deténgase. En el documento dice que nosotros debemos de sacar de cualquier consideración el uso de la figura del arrendamiento operativo. Sí. Y en toda la formulación de la preinversión, nosotros estábamos analizando las diferentes figuras o vehículos financieros que hay para llevar un proyecto de inversión de gran formato como este, entre ellos el artículo 67, el endeudamiento, un fideicomiso, una concesión, porque todo eso se analiza, pero de pronto nos llega un documento que no solo me llega a mí, sino que dice expresamente, le advierto a los ministros, mandos medios y cualquier subordinado, o sea, a cualquiera que esté trabajando en el proyecto, que no puede usar el artículo 67. Y lo que yo le he explicado muchas veces a la Contraloría por escrito, en reuniones, en comisiones legislativas y por todo lado, es que de los estudios, del trabajo que estábamos haciendo, el modelo financiero que mejor se comportaba y que le daba mejor resultado a Costa Rica en materia de eficiencia económica era el artículo 67. Claro. Y que entonces si nos piden sacarlo de la ecuación, de ahí es como obligarnos a cortarnos una Y mano. para ponerlo en contexto, porque el artículo 67 está en la ley de contratación. Claro que está en la ley de contratación pública, pero entonces, mucho de lo que sí. doña Marta quisiera ver ya una evaluación, o digo doña Marta por ser la titular de la Contraloría, Sí, sí. o los mismos no diputados. termina personalizando porque es así. Sí, pero mucho de lo que se quiere ver, la evaluación financiera, claro, pero déjeme hacerla. No. Pero ahí quiero detenerme, doña Marta, perdón, doña Laura. Sí. Es lo siguiente. Ustedes han defendido como gobierno que se van a tener, ¿cuánto de ahorro? 30.000 millones Sí. al año. Sí, señor. ¿Cómo lo sacaron ese número? Bueno, nosotros sacamos ese número viendo los montos que paga el Estado de alquileres actualmente y las instituciones que se irían para allá, viendo los montos que se pagan de jardinerías, servicios de seguridad, mantenimiento de elevadores, aires acondicionados y otros que serían asumidos en el contrato de arrendamiento operativo. Así, pero vamos a ver, estábamos en toda esa etapa de formulación. Pero de las 35 instituciones que se moverían Sí, señor. a Ciudad de Gobierno. Sí, señor, es correcto. Y si entonces estamos hablando de un ahorro aproximado de 30.000 millones, pero tendría que pagársele al BCIE, que además le pregunto, ¿el BCIE se escogió a dedo, sí o no? Uy, gracias por esa pregunta, porque eso nos ha generado un montón de confusión. No, el BCI no se escogió a dedo.
Recuerde que el proyecto Ciudad Gobierno primero estuvo bajo la coordinación del MIBA. Pero iba con una concesión. Y no. Claro. Pero en el gobierno anterior. Sí, ¿por qué cambió de concesión a escoger el BCIE? Porque era ruinosa la figura de la concesión. Pero ¿cómo va a ser ruinosa? Era solo para 16 instituciones. Ajá. Y era por un monto muchísimo más alto financieramente. No, eran 350 millones. Este cuesta 450 millones. Claro, pero si usted ve los pagos que tenía que hacer el Estado bajo esa figura, eran muchísimo más altos que los que tiene, y no incluía la parte de la operativa de los edificios. Entonces, haciendo la evaluación financiera de todos esos componentes, este es muchísimo más eficiente. Y le voy a dar un dato muy importante que pesó en esa decisión. Sí. Cuando hablamos de suelo público, no es lo mismo un terreno de Laura que un terreno público. Sí, de y acuerdo. un terreno público es de todo el país. Y hay una cuestión técnicamente que se llama el coeficiente de aprovechamiento del suelo público. Y está demostrado que ese suelo público tiene que tener el mayor de los aprovechamientos. Por eso nosotros buscamos, ante un problema tan grande en Costa Rica como es el pago de alquileres, buscar la manera en maximizar ese uso de suelo, ver qué permitía el plan regulador de San José y hacer una apuesta a construcción en altura para que la mayor cantidad de instituciones. Pero me quiero devolver a lo del BCIE y por qué no se escogió a dedo. La antecesora en el MIBA, la ministra del MIBA que tuvo la coordinación de Ciudad Gobierno, junto con el equipo de Ciudad Gobierno, yo no estuve en esa parte porque estaba en licencia de maternidad, pero en esa parte se hicieron consultas a diferentes entidades. ¿A cuántas y a cuáles? Al Banco Nacional, al Banco de Costa Rica, a diferentes fondos inmobiliarios. Pero haciendo un sondeo de cuánto podría costar. Diciéndole, mire, el gobierno quiere construir una infraestructura para dejar de alquilar. Usted, dentro de su portafolio de oferta de soluciones, ¿qué nos ofrece? ¿Qué soluciones ofrece su representada para un desarrollo como Ciudad Gobierno y cuánto le costaría eso a Costa Rica? Eso se hizo con todas esas entidades, incluyendo el BCIE. Se hizo un análisis comparado de lo que ofrecieron todas esas. ¿Fue un estudio de mercado, doña Laura? Sí, claro, eso es un estudio de mercado. ¿Qué ofrece el mercado financiero para desarrollar un proyecto como Ciudad Gobierno? Y ahí se vio la posición que vino con el arrendamiento operativo que propuso el BCIE al comparársele con todos esos. Por eso es que el BCI entró dentro de la evaluación de los modelos financieros para llevarlo adelante. En conjunto, vamos a ver, hay todo un sistema nacional de inversión pública que nos manda las diferentes etapas de las inversiones. Perfil del proyecto, prefactibilidad del proyecto, factibilidad del proyecto. Desde que usted lo construye, usted empieza, porque tiene que venir ahí identificada cuál es la solución financiera, pero tiene que venir una evaluación de todas las opciones que usted tiene y por qué elige una y por qué no elige las otras. Nosotros estábamos en ese proceso, habiendo estudiado todo esto que hay en el mercado y habiéndolo comparado o estándolo comparando con otros modelos como la concesión, un fideicomiso, el endeudamiento, porque todo eso se ocupa para formular el proyecto, el perfil, avanzarlo a prefactibilidad, llevarlo a factibilidad y luego a etapa de inversión. ¿En qué etapa está hoy? Hoy está en ninguna etapa. En ninguna, está frenado. Porque entonces, no lo frena. Pero bueno, ahí justamente, sí, señor. Cuando hablamos de 450 millones, ¿qué es lo que dice el BCI? Ese no es un número definitivo. Correcto. ¿Es definitivo? No, no es un número definitivo. Entonces podría ser mayor el precio. No, ahí sí, el precio tope es 450. Pero ¿cómo nos garantiza que un proyecto que no está en un estudio, que no tiene factibilidad, no nos vaya a costar más de 450 millones? Porque nosotros hicimos cálculos previos, el valor del metro cuadrado, hicimos con las 35 instituciones levantamientos de qué infraestructura es la que necesita, cuántos metros, cuánto de oficinas, cuánto de salas de reuniones, hicimos un estimado de cuántos son los metros cuadrados que se necesitan, cuántas son las personas que irían ahí y definimos hasta cuánto puede pagar el gobierno. Usted no se va a adquirir una casa sin saber cuál es su presupuesto máximo para pagarlo. Ustedes dicen que son 33 millones los que se le estaría pagando al BCIE por 25 años. Nosotros y quiero en esto ser muy enfática, estábamos en la etapa de formular la preinversión. En el arranque de todas las corridas de datos que estábamos trabajando,
Eso era lo que habíamos estado viendo con el BCIE. Pero 33 millones, sí. 33 millones a 25 años son 825 millones de dólares, lo que se embolsaría el BCIE. Sí, y calcule lo que paga el Estado por año. Pero estaríamos pagando 2 veces lo que cuesta. Realmente no. ¿Por qué no? Porque los datos que nosotros vemos de los costos anuales que paga nuestro país, si usted incluye no solamente los diseños, y eso que he dicho también que me lo pregunta, porque ha habido alguna confusión. La gente cree que el proyecto Ciudad-Gobierno es como ir a comprar un edificio corriente, y no es así. Recuerden que el Gobierno de la República estaría poniendo el lote, el terreno, que son aquellas cuadras del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, allá en Plaza Víquez, y estaría también el Gobierno de la República buscando una opción, que es la que hemos visto del arrendamiento operativo, que diseñe, pero no diseñe así. ¿Y qué quiere decir que no diseñe así? Sino que el Estado o las instituciones mismas le digan qué es lo que ocupa, que le diseñe. Entonces, diseñe, construya, opere el edificio y le dé mantenimiento por ese plazo. Entonces, ese es un modelo integral, no solo de la construcción, sino también de la operación y del mantenimiento. Entonces, si usted suma y revisa los presupuestos públicos de las diferentes instituciones, las partidas que invierten no solo en alquileres, sino también en todo lo demás que le estoy indicando, da un retorno económico favorable. Pero adicionalmente, don Douglas. Pero nos va a costar 2 veces más. Ahora, también hay una parte que hay que considerar, que también debemos realizarla en la preinversión, que es la inversión social, la evaluación social del proyecto. Y este es un proyecto que tiene retorno social, porque la gente, en lugar de tener que estar yendo a 35 instituciones dispersas por todo San José, podría dirigirse a un único sitio. Claro, yo creo que no hay un costarricense, creo, en este país, incluso gente que habita este país, que no esté de acuerdo con Ciudad Gobierno. Creo que es indiscutible la necesidad de cortar los alquileres que paga hoy el Estado, sí, y centralizar todo ese trabajo. Ahora, uno, ¿quién nos garantiza que efectivamente no sean más de 450 millones lo que nos cueste Ciudad Gobierno? 2, nos va a costar el doble en este modelo 25 años con el BCIE. Y 3, ¿quién nos va a garantizar que el BCIE haga una buena selección de oferentes cuando corresponda buscar a ver quién va a construir y diseñar? ¿Usted confía en el BCIE? Vamos a ver, voy a empezar en orden con las preguntas que me acaba de hacer. Primero, recordarle que nosotros, el monto de los 450 millones es el monto máximo que el Gobierno de la República puede. Está dispuesto a pagar, pero si el BCE viene mañana y les dice, doña Laura, Gobierno, miren, qué tirada, no, nos va a costar 600 millones, ¿ustedes qué hacen? Al contrario, nosotros lo que hemos estado viendo a partir de los términos y las condiciones que utiliza el BCIE, que son de licitación internacional, sí, es que cuando ese proyecto se licite en sus diferentes etapas, más bien si aparece un oferente que diga, no, eso yo se lo hago por 380, se lo hago por 3 millones, en vez de 450 se lo hago por 380, o se lo hago por 400. Ese ahorro que se daría fruto de una licitación internacional que debe conducir el BCIE según sus propias normas, ese ahorro se le traslada directo a la Hacienda Pública de Costa Rica, es decir, al bolsillo de la gente. Lo que se ha fijado son precios techo, precios máximos en función de lo que el Estado necesita, en función de lo que vale el metro cuadrado de un servicio como este. Pues digo un servicio porque son varias cosas. Hay personas que a mí me han preguntado, ministra, pero qué caro el metro, porque el metro de construcción de edificios están tanto. Sí, pero cuidado, recuerda que esto no es solo la construcción, estamos hablando de un modelo de arrendamiento operativo donde se hacen cargo de todo. De todo. Sí, eso está súper claro, ministra. Sí. Creo que, reitero, creo que la gente quiere que este proyecto sea una realidad, y tiene que ser una realidad, ojalá, porque sí, los costarricenses estamos con esa adversión de los alquileres del Estado, que además es una cosa tremenda. Pero en este caso, cuando uno tiene, si ustedes están seguros que el BCIE es el mejor camino, entonces ¿por qué no se hace una licitación abierta, que participe el Nacional y participe cualquier otra entidad pública, cualquier otro banco? Claro, porque ¿qué va a licitar usted? Bueno, de ahí, pues el proyecto. ¿Y con qué mecanismo lo licita? Con una concesión.
¿Pero por qué no? Porque el modelo de concesión, podemos sentarnos a ver los números, el retorno financiero es mucho más lento y la evaluación económica mucho más deficiente que con un arrendamiento operativo. Claro, pero también... Que eso, perdón que lo interrumpa, eso es parte de lo que nosotros anhelamos que se nos permita, y por eso le hemos preguntado varias veces a la Contraloría cuáles son los alcances de la advertencia, porque lo que nosotros más deseamos es terminar la preinversión del proyecto y todas esas dudas que usted plantea contra datos que ya estén incluidos en el banco de proyectos de inversión pública, que son totalmente transparentes, accesibles a cualquiera, podamos sentarnos y mostrarle, bueno, vea, una concesión tiene este comportamiento financiero, un arrendamiento operativo tiene este comportamiento, un endeudamiento tradicional tiene este comportamiento, un fideicomiso tiene este comportamiento. Eso ya se lo explicaba a la Contraloría. Nosotros no pudimos finalizar y publicar en el banco de proyectos de inversión pública porque la Contraloría nos gira una advertencia y nos dice, deténgase de usar ese. Claro, entonces, pero se detiene porque ustedes querían usar y quieren usar el artículo 67 para poder realizarlo. Claro. Pero eso es lo que dice la Contraloría, ¿no? De alguna manera. La Contraloría lo que nos dice es, deténgase de usarlo. Pero correcto. Entonces, si en todos los estudios que veníamos haciendo, donde hay que hacer evaluación de todos los diferentes vehículos para construir un desarrollo. Incluida la concesión, el fideicomiso, claro, y todo lo que usted me decía. El endeudamiento y el 67 iba ahí y que nos diga, no puede usar este. Y este era el pero caballo. Pero los demás no se detuvieron. Los demás iban dentro del modelo evaluativo de la corrida donde usted compara uno con el otro. Entonces, pero ¿por qué meter todo en un solo canasto? Digamos para que la gente le quede claro. Si yo tengo la posibilidad de construir mi casa y lo hago a través, del BCI, del Banco Nacional, de cualquier banco, llámese como quiera. Si alguien viene también me dice, no, yo te lo arriendo y vos me vas pagando el alquiler y ahí ya vas pagando la casa o me das todo el financiamiento, yo quisiera como dueño de la casa y dueño del terreno, porque además soy dueño del terreno, que yo diga, bueno, de alguna manera me conviene más uno u otro. ¿Por qué no se le presentó a la Contraloría esos escenarios? Y se metió todo en una sola canasta. No, es que ahí es donde está la duda. Nosotros estábamos construyendo todos los escenarios. Ya, ministra. Esa es parte de la formulación de la preinversión. Pero la advertencia nos llegó antes de que ustedes esperan concluir. Claro. Y no solo antes de que lo pudiéramos concluir, sino que la advertencia nos dice, como que usted tenga un banco con 4 patas. Sí. La advertencia nos dice, quítele una pata y siga con las otras 3. Y a mí quitar esa pata de ahí me genera mucha incomodidad porque esa resulta ser que era la pata que a la luz de lo que veníamos haciendo era la que le daba mayor rendimiento al país. En este sentido, ¿quiere el gobierno saltarse la ley de contratación? No, jamás, nunca. Entonces, ¿para qué plantean en el Congreso 2 proyectos de ley para restringir el desarrollo en terrenos públicos? Es decir, modificar el artículo 67 y 77. Al contrario, parte de la situación que hemos tenido con la Contraloría son interpretaciones que hace la Contraloría de esos artículos que usted acaba de decir. Entonces, pensamos que una posibilidad para aclarar los nublados del día, que no son solo para Ciudad Gobierno, pero la ley es clara, ministra. Aclarar los nublados del día que hay con la Contraloría le sirve a las municipalidades. La Contraloría se basa en la ley de contratación pública. Claro. Entonces, ¿cuál es la duda? ¿Cuáles son los nublados del día con 2 artículos que son completamente claros? Bueno, precisamente yo tengo la misma posición que usted. Esos 2 artículos, a mi juicio, son completamente claros. La Contraloría ahora nos está diciendo, ese artículo no aplica en un terreno público y en la ley eso no lo dice. En ninguna parte, y no tiene ningún sentido. Imagínese que usted, retornemos lo que usted ha planteado de construir la casa. ¿Qué le sale más barato a usted? ¿Construir la casa en un terreno que usted es dueño y que no tiene que ir a comprar y que ya lo tiene suyo sin tener que pagarlo? ¿O ir a construir la casa comprando el lote? Sí, pero eso no significa necesariamente, significa un ahorro en el largo plazo que ustedes están estimando en 30.000 millones que no necesariamente va a aplicar en el primer año cuando se tenga Ciudad de Gobierno.
Por supuesto que va a aplicar. ¿Al primer año? Sí, claro. Los 30.000 millones. O sea, este es un modelo de mediano plazo. Claro. Vamos a ver, el ahorro el Estado lo va a empezar a percibir efectivamente, paulatinamente. Segundo año completo. Y donde ya lo va a ver del todo es cuando ya termine de pagar y ya no tenga que pagar más el arrendamiento operativo. Claro, porque y ya el Estado toma posesión del bien. Pero dentro de 25 años. Sí, correcto. O sea, hasta dentro de 25 años se va a poder probar si hay ahorros. No probar. Debo tener ahorros de verdad. Vamos a ver, el ahorro de verdad, nosotros creemos que lo vamos a empezar a ver inmediatamente que el edificio esté en operación. ¿Pero cuánto, doña Laura? Bueno, eso es parte de las estimaciones económicas que se hacen. Le voy a contar algunos datos muy interesantes que personas ingenieras, este proyecto ha emocionado a todo Costa Rica. A mí ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, me han pasado hasta datos para apoyar las argumentaciones que hemos realizado. Incluso, que es algo que yo no manejaba porque no soy experta en ese campo, pero algunos ingenieros eléctricos que me escribieron me contaban cómo un edificio nuevo y moderno es mucho más eficiente en el consumo de la energía eléctrica, o sea, sale más barato el recibo de electricidad en un edificio moderno que en un edificio viejo. Entonces, hasta en esas cosas el país va a empezar a percibir el ahorro. Un edificio viejo, hasta el agua, porque no hay la misma adecuada distribución del agua potable, es menos susceptible a las fugas, toda la eficiencia de la luz solar que se hace ahora. Como la asamblea que se inundó el primer año, todo bien, todo bien, pero esas cosas pasan. Pero esas cosas son parte también de los análisis que se realizan. ¿Cuánto se pagan alquileres en el Estado? Son esos que en total 50.000 millones al año en alquileres. No, ahorita no tengo el dato, pero me parece que se pagan como 25.000. 25.000 millones. 23.000 por ahí, sí. ¿Quienes rentan edificios del Estado son corruptos? ¿Cómo? ¿Quienes rentan edificios al Estado son corruptos? No, por supuesto que no. Las personas que rentan edificios, mire, aquí estamos en un edificio alquilado que le alquila Mideplan a no sé cómo se llamarán los dueños del edificio, es un grupo, algo así. Y no, por supuesto, esas personas están en toda la libertad de ejercer de sus intereses y de alquilar sus oficinas al que se las quiera alquilar. ¿Pero se ha manoseado el tema o no? A Mideplan, al que sea. Lo que sí le voy a decir, y yo voy a contar esto, tal vez no debería contarlo, pero ¿qué importa? Cuando yo asumí este ministerio, este edificio que nosotros alquilamos, se alquilaban 3 pisos. Cuando yo soy funcionaria de Mideplan, de aquí, yo entré aquí hace 18 años a trabajar. Y yo dije, bueno, ahora que hay teletrabajo, hay muchas funciones de Mideplan que son teletrabajables sin afectar ninguno de los servicios que la institución debe dar. ¿Por qué no pensamos en un modelo de estaciones de teletrabajo? Donde ya nos olvidemos de que cada funcionario tiene que tener un cubículo. Hagamos estaciones, el edificio no lo permite y tratemos de devolver un piso. Claro, y la gente... Acomodarnos en 2 pisos. ¿Cuánto nos ahorraríamos al año? Me dijeron, ministra, se ahorra como 100, no me acuerdo bien, 160 millones, una cosa así. Yo dije, bueno, esos son 160 millones de lujo, porque con esos 160 millones yo quiero cambiar los servidores de Mideplan, quiero cambiar la plataforma. El tema de la tecnología es una cosas que me diagnosticaron tenían hasta 12 años de obsolescencia en el ministerio. No, usted viera qué duro la he tenido yo aquí. Entonces yo, para hacerle cuento corto, devolví un piso. Y dije, bueno, quiero las estaciones de teletrabajo, quiero ver un mapa de cómo vamos a acomodar las áreas, porque hay que cuidar la salud ocupacional, ¿verdad?, de los funcionarios y las condiciones y todo. Como 2 días después, los compañeros aquí, don Giovanni Barroso, que de Dios goce porque falleció en diciembre, mi compañero director ejecutivo de acá, me trajo la propuesta. Digo yo, don Giova, pero en 2 días lo logró armar. Me dice, no, doña Laura, viera que me lo encontré, ya aquí habían hecho esa propuesta hacía un montón de años. Y yo, ¿pero cómo? ¿Y por qué no se había devuelto el piso si nos ahorra tanta plata? Y no es a Mideplan, es a la Bolsa de Costa Rica. Y me dice, ministra, y me dicen los compañeros que es que la oficina que le dan al jerarca no tiene baño privado. Y que entonces, como no tiene baño propio, usted no tendría baño privado. Entonces que por eso no se había tomado la decisión de devolver el piso de arriba, porque es la única oficina con condiciones para la de ministro que tiene baño privado. Usted tendría que ir al baño donde van el resto de los funcionarios, y se lo cuento con toda la transparencia del caso.
Y yo le dije, no, yo no puedo creer que aquí no hayan devuelto un piso porque no había baño privado para ¿verdad? Cada ministro yo lo respeto y toma las decisiones. Algo así le pasó a Linz cuando toma las decisiones que considere. Pero entonces yo creo que a veces, tal vez es porque yo vengo de zona rural y yo veo lo que le cuesta a la gente ganarse la plata, yo veo a la gente que jornalea, veo a la gente que pesca, veo a la gente que trabaja en fincas, que son amas domésticas, amas de casa, empleadas domésticas, o sea, a la gente le cuesta mucho aportarle la plata al Estado, como para que uno diga, no tengo baño privado yo, entonces me hacen el favor y me siguen alquilando un piso entero porque yo no puedo ir al baño donde van el resto de los funcionarios de este ministerio. Le cuento esa historia porque quién sabe en cuántas partes pase lo mismo. Y no se tuvo. Aquí nosotros hemos tenido muy buena relación con los dueños del edificio, son grandes personas, siempre que el ministerio ha necesitado hacer un acomodo de cosas, ellos nos han ayudado. Cuando se devolvió ese otro piso, ellos nos brindaron toda la colaboración, se les explicó las razones, se buscó el mecanismo contractual. Aquí nosotros no hemos tenido ningún problema y más bien, como le digo, los dueños del edificio han tenido un trato muy bueno con el ministerio y siempre se busca pues un precio razonable, y cuando les avisamos que íbamos a prescindir de ese piso, pues ellos lo entendieron y tal, y de hecho ya lo alquilaron a otra empresa o a alguien más que está acá en el tercer piso. Doña Laura, nos queda poco tiempo. Vamos a terminar estas preguntas, son 50 casi. A ver, de las 287 metas sectoriales en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuántas se cumplieron a 2 años de gobierno? ¿Qué porcentaje tenemos de cumplimiento? El gobierno, lo que fueron. Sí, digamos. O se lo planteo diferente, ¿quién va más avanzado en las metas en gobierno? El cultura. El sector cultura se sacó un 100 en sus metas sectoriales. Y tanta crítica que tiene la ministra. Sí, señor, el sector cultura, y regionalizó las metas, don Douglas. Ajá. ¿Y qué quiere decir eso? Porque para la gente que me ve y dice, esta señora ya habló 2 veces de eso, ¿y qué será eso? Sí. Los planes nacionales de desarrollo y de inversión pública, que es donde vienen esas metas que usted plantea, los formula cada gobierno. Cuando yo me siento como ministra y veo los planes anteriores, me doy cuenta que la meta está redactada nacionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner un ejemplo al azar. Sector educación, construir 100 escuelas. Esa es la meta. Perfecto, muy bien. Uno dice, sí, qué importante construir 100 escuelas, pero no dice dónde. ¿Dónde? Claro. ¿Y usted dónde cree que es más fácil construir esas 100 escuelas? En Gama. Aquí en San José, o allá en territorio insular, en Chira, en Caballo, o allá en Lepanto, o en Paquera, o en Matina. Entonces yo hice un cambio en eso. Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública de esta administración, y gracias a Dios al señor presidente de la República, cosa que yo le propongo, cosa que me dice, para adelante. ¿Nunca le ha dicho que no? Eche para adelante. Nunca me ha dicho que no. Usted se salva. Y le cuento, nunca me ha dicho que no. Más bien me ha dicho, ministra, mídase. Yo no la quiero sobrecargar, acuérdese que usted tiene una chiquita pequeña, usted es la que sabe si le alcanza el tiempo. Y bueno, le voy a contar entonces, este Plan Nacional de Desarrollo dice, sector educación, construir 100 escuelas, de las cuales 30 serán para región Huetar Caribe, 15 para región tal, 25 para la Pacífico Central. Eso nosotros lo logramos hacer. Entonces, de esas 287, más o menos, ¿en cuánto va el avance, ministra? Nosotros vamos como por un 67, 70% de avance. 70% de avance. Sí, a 2 años. Vamos a ver, recuerde, las metas se formulan para los 4 años. Correcto. Correcto. Que los 4 años empiezan a correr 23, 24, 25, 26. Correcto. Entonces, las metas se anualizan. Mideplan dice cuánto de esa meta usted debe cumplir en el año 1, cuánto en el año 2, cuánto en el año 3 y cuánto en el año 4. Entonces, nosotros identificamos el porcentaje de cumplimiento anual que debe tener esa meta. Cultura cumplió el 100%. Le puedo decir el que salió más bajo, que también lo tengo muy fresco. Vivienda salió bajito, obras públicas y transporte salió, ¿cómo va a salir bajo? Salió bajito. Bueno, hay muchas obras detenidas, ¿no? No. O replanteándose. Exactamente, muchos tiempos también en la materia de contratación pública. Sí. Recuerde que a veces las licitaciones son sujetas a apelaciones, a revisiones, a tiempos adicionales. Nosotros hacemos un informe de seguimiento cada 6 meses y un informe anual. Todos esos informes, invito a las personas que ven el programa, están disponibles en la página web de Mideplan, mideplan.go.cr. Ahí pueden entrar, hacemos infogramas, nosotros calificamos
aplicamos también con luces del semáforo para que a la gente le quede más fácil de comprender. ¿Qué tiene hoy luz roja? Luz roja tiene. Si usted me lo pudiera, digamos, 5 instituciones que tienen luz roja. No hoy. son instituciones, Bueno, son sectores. Sectores, pero están representadas, digamos, por instituciones también, ¿no? Sí. ¿Quién las ejecuta? Por ejemplo, con algunas luces rojas salió el sector Obras Públicas y Transportes, el sector de Vivienda, Hábitat y Territorio. No se están entregando los bonos que se habían ofrecido. Vivienda, Hábitat y Territorio, me imagino que habrán razones de peso. Lo que también es muy importante de estos estudios que hacen Mideplan es que cada meta que no se logró cumplir se debe indicar por qué. Entonces usted puede ver ahí también detalladamente qué fue lo que pasó, que no se logró y también le cuento, este informe lo vimos en un consejo de gobierno con el señor presidente y cada uno de los ministros. El presidente ya sabe quién tiene por nota supuesto roja. Que Bueno, terminemos la lista, ministra. Él sabe, sí. Tendríamos entonces Cultura que sacó un 100, pero los que están en nota roja. Acción Exterior sacó muy buena nota, Hacienda Pública sacó una nota intermedia. O sea, no sacó un 6. No, me parece que un poquito más. Un poquito más. Sí, Seguridad Pública también tuvo algunas. Pasó el examen, pasó la raya, pero de ahí, por supuesto, retos importantes ahí. Los retos importantes. Después también tenemos por ahí el sector salud, que salió. ¿Se quedó? No, salió también con una calificación oportuna. El sector educación también sacó buena nota. Vamos a ver, no estamos hablando de que se sacaron un 100 corrido. El único pero 100 que le digo fue el del sector cultura, el sector productivo y desarrollo regional. Incluso le voy a contar algo que a mí me encantó mucho. Yo soy una hormiguilla de biblioteca, ¿verdad? Y creo que hay gente que eso siempre me vacila con eso. Nosotros estamos mejorando el coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es la desigualdad en Costa Rica. Sí. Y muy poco se habla de eso, pero los últimos planes de desarrollo de administraciones anteriores salían en rojo completamente la meta nacional de desigualdad. Esta administración revirtió y vimos con datos una mejoría en el Gini, eso es maravilloso. Vimos con datos también una disminución en el desempleo, eso es una genialidad. Pero tenemos mucha gente que ya no quiere ir a trabajar, doña. Vimos con datos una mejora importantísima en el comportamiento de la deuda, que eso también es extraordinario. Entonces, de las metas nacionales, que son las más gruesas, por decirlo así, usted me habla de las sectoriales y esas son importantes, por supuesto que no lo niego, pero las nacionales, Douglas, se comportaron de una manera extraordinaria. Claro, no todo es alegría, ¿verdad? Tenemos todavía en las metas de deuda mucho que hacer, porque esto es informalidad, doña Laura. Esto es curioso. A veces a la gente se le olvida de dónde venimos. A la gente se le olvida que Costa Rica estuvo así a un pasito viendo el despeñadero económico. En el precipicio. Y esta semana que tuvimos visita del Fondo Monetario Internacional, a veces a la gente se le olvida que fue que el país llegó a un momento tan crítico, con unos niveles de deuda tremendos, que es como cuando una familia se endeuda, iba a decir. Sin crecimiento económico. Exacto. Entonces, realmente revertir eso ha sido un trabajo excepcional, y ahora no es solo revertirlo, es sostenerlo, porque es como cuando en una familia hay malos hábitos, que usted apenas está medio estabilizando la tarjeta de crédito y ya la quiere pasar, y el gobierno de la República tiene el problema de que el que pasa la tarjeta no es necesariamente el gobierno, sino es nuestros señores y señoras diputados y diputadas. Ahí nada más le quiero preguntar para cerrar. Sí. ¿Es politiquería el aumento de cantones? La creación de cantones. Vea, yo diría, porque la palabra politiquería las cosas que se las a mí no me gusta. Yo diría que es falta de acuciosidad en revisión de datos técnicos. ¿Y cómo lo decimos en castellano, en buen criollo? En castellano es que no han hecho los estudios técnicos adecuados para poder saber si eso es una buena idea o una mala idea. Si no hay un estudio económico claro que diga cuántas patentes hay en Peñas Blancas, cuánta plata generan, cuánta plata le traslada a San Ramón para sobrevivir, si al hacer a Peñas en un cantón tendría algún problema la gente que vive en Peñas, o más bien le va a ir muy bien, pero sin tener esos datos, yo no creo que sea buena idea. Algo tan sencillo como recoger la basura. Peñas Blancas porque estuve para la semana anterior en la comisión de Alajuela hablando de este tema. Pero bueno, yo voy a algunas
y ayer o antier dictaminaron Tucurrique. Sí. Yo digo, ay, Dios mío, santo padre, a la de Tucurrique no me invitaron. Sí. Me invitaron, si no lo hubiera frenado. me invitaron a la de Peñas, pero igual enviamos un criterio escrito y por favor, yo no quiero que nadie que ve el programa, que es de Peñas, que es de Tucurrique, que es de donde sea, crea que esto es personal. Al contrario, nosotros lo que hemos estado haciendo es velando porque en un corto o mediano plazo ese cantón que se crea no tenga problemas de sostenibilidad financiera. Sí, sí. Algo tan sencillo como quién me va a recoger la basura, claro, que es el gran tema que tienen los cantones ahora recién creados, por cierto. Doña Laura, gracias por la entrevista. Gracias a usted. Buena conversa. Muchas gracias a usted por la visita y quedo a la orden. Ojalá